Muy buenas noches a todos los hermanos en el día de hoy. Como estuvimos anunciando, hoy tendremos un programa un poquito diferente, pero siempre exaltando el nombre de Jesús de Nazaret. El día de hoy vamos a estar compartiendo el testimonio de un hermano, un varón de Dios, con un testimonio muy poderoso, muy bueno, donde vamos a ver la fidelidad y el amor de Dios. Y bueno, qué importante que es honrar a Dios en todo lo que hagamos, ya que dice la palabra que, que por ello nos viene bien, nos vienen las bendiciones. Hay un capítulo entero destinado a la bendición y a la maldición. La bendición si obedecemos y cumplimos la ley que Jehová Dios, nuestro Dios, nos da. Y la maldición si de alguna manera descuidamos y no obedecemos su palabra. Y el día de hoy va a servir para todo eso. Vamos a estar orando para iniciar y después vamos a estar contactándonos ya con el hermano Nicolás Ebrard de la ciudad de Juan José Castelli, provincia del Chaco, República de la amada Argentina. Oramos. Padre y amor de misericordia, te damos gracias en este día y te bendecimos. Te pedimos que honres, Señor amado, este programa de principio a fin. El séptimo programa, Señor, que nos permites hacer bajo tu presencia, bajo tu cobertura, bajo tu dirección. Y en este día, Señor, encontramos, Padre, tu presencia en medio nuestro. Bendice a los que se van a conectar, aún a los que van a ver en diferido, Señor amado. Te pedimos que honres, Señor amado, este programa con tu presencia, y aquel que puede estar escuchando, Señor, la transmisión en vivo, pero también, como decía, la transmisión a posterior, pueda, Señor amado, sentir este toque de tu Espíritu Santo. Te damos gracias esta noche en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga. Veo ya que hay gente conectada. Vamos a estar ahí viendo si podemos ya contactarnos con el hermano Nicolás Ebrard. Vamos a ver si ya estamos. Mientras tanto estamos escuchando una alabanza de fondo, honrando el nombre de Jesús de Nazaret. Damos gracias al hermano Jonathan Miño, que ya está conectado allí desde Buenos Aires. Dios me lo bendiga, Dios lo guarde. Dios pueda bendecir el nombre de Jesús. Podamos bendecir el nombre de Jesús en este séptimo programa. La verdad es un honor poder compartir. Estamos viendo el resultado de nuestras transmisiones, gente bendecida, gente agradecida por la enseñanza que estamos impartiendo a través de este medio, que por supuesto no es tan sencillo, pero Dios nos está proveyendo los medios, los recursos para poder transmitir y poder alcanzar a los hermanos y a la gente que escucha a posterior, y la verdad es una bendición. Dice, amén, bendiciones pastor, el hermano Jonathan. También Jonathan, te bendecimos. También estamos bendiciendo tu nombre, hermano, y la verdad que Dios te guarde, Dios bendiga tu vida, y que Dios cada día, hermano, te abra puertas para que fervor, con tanto amor, la pasión de Jesucristo. Vamos a estar comunicándonos ya. Vemos que está conectado nuestro hermano Nicolás. Gloria a Dios. Vamos a pedir al hermano Nico, ya se lo está viendo, pero que trate de acomodar un poquito la pantalla para que podamos verlo. Ahí está. A ver, vamos a probar el audio. Pueda el hermano Nicolás saludar a los que nos van a ver y nos están viendo en este día de hoy. Paz, hermano, Dios lo bendiga. Amén, gloria a Dios. Un gusto verte, hermano Nico. Amén, igualmente para ustedes ahí. Amén, amén, amén.
Bueno, quiero compartir un versículo bíblico antes de empezar a compartir el testimonio de nuestro hermano Nicolás. Job 8:7 dice: y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Y bueno, todas las cosas que el hombre inicia siempre empiezan en lo pequeño. Una casa empieza por el cimiento y va creciendo progresivamente, va avanzando. Y creo que de alguna manera Dios honra a los que ponen ese cimiento, pero el cimiento basado en su palabra. Como dice la palabra, que nuestros proyectos, nuestras metas, nuestra vida misma está cimentada en la roca, y esa roca es Jesucristo. Así que voy a pedir al hermano Nicolás Ebra que pueda estarse presentando, pueda compartir con la audiencia que no lo conoce, puede estar ahí presentándose en el nombre de Jesús. Hermano Nicolás. Amén. Me llamo Nicolás David Everat, mi apellido. Conocí al Señor teniendo 13 años de vida. Vengo de un hogar de mi padre que el diablo había destruido. Mi madre se había ido a Buenos Aires cuando yo tenía 7 años y quedé con mi padre. Y bueno, quedamos muy pobres, desalojados de todas lo que es una ternura, un amor de madre, un cariño. Entonces nos hemos criado directamente en la calle con mis hermanos. Como decía la palabra del Señor, que éramos pequeños y hoy, gracias a Dios, Dios nos rescató de ahí, después de ser alguien que juntaba aluminio en mi pueblo, que hoy es una ciudad ya, alguien que juntaba aluminio, que iba al matadero a lavar los pisos para comer algo de algún pedazo de mondongo o algún pedazo de carne que nos regalaban los carniceros, porque les ayudamos a veces a hacer el servicio de limpiado del piso, de acarrear algo, y todas esas cosas, ¿no? Teniendo 13 años, trabajando en la calle, carpiendo terreno, fui y entré en un negocio a trabajar y de ahí empezó una vida laboral, pero había un vacío en mi corazón, había algo que faltaba, teniendo 13 años, y me empezó a atormentar la faltada de mi mamá que no estaba, y empezó a atormentar un espíritu de suicidio, intentarme matarme, no seguir con la vida, teniendo tan solo 13 años, ¿no? Entonces yo digo a papá, mamá que está escuchando este mensaje, tal vez estés intentando dejar a tu esposa o a tu esposo, o ya las has dejado, y hay hijos por medio. Nosotros, gracias a Dios, yo fui varón, pero también tuve una hermana y vi el sufrimiento de mi hermana, y hoy mi hermana hasta el día de hoy, teniendo más de 40 años ya, hoy tengo 46 yo, y veo el rencor, la asperidad o áspera que ella es por la vida que pasó, y gracias a Dios nos guardó de tantas cosas, ¿no? Porque Dios realmente nos guardó de no ser abusados, maltratados, y bueno, nos convertimos en hombres, en grandes siervos del Señor, para la gloria y la honra del Señor, ¿no? Por misericordia de Dios. Y hoy podemos decir a papá, mamá, aquel que tenga un hogar destruido, que busque todos los medios de arreglarlo, porque yo teniendo 46 años, hace poquito fui a ver a mi madre, y es como si fuera que aquel día que ella me dejó, muy triste, y darle un abrazo, darle un beso a mamá, es como aquel día que ella se fue y nos dejó, ¿no? Pero hemos pasado esa lucha y hemos recibido una gran victoria. Gracias a Dios mi mamá vive todavía, la puedo abrazar, le pude perdonar, porque las personas que no tienen a Dios a veces no saben lo que hacemos, no saben lo que hacen, pero teniendo a Dios sí, podemos saber y entender que la palabra y los siervos de Dios y los líderes nos enseñan. Y conocí al Señor teniendo 13 años y empezó mi vida, ¿no? Empezó mi vida, me bauticé a los 15, serví al Señor y emprendí un camino de muchos aciertos y algunos
desaciertos que el Señor permitió para que nosotros seamos hoy lo que somos, ¿no? Tengo una esposa, tengo 2 hijos, maravilloso. Dios me regaló un montón en la vida económica, en la vida espiritual. Hemos hecho muchas cosas, gracias a Dios. Lo escucho, hermano. Amén. Yo quisiera preguntarte, hermano, de qué manera, ¿cómo fue tu experiencia cuando Dios te encontró? Porque a veces la gente dice, encontré a Dios. Dios nunca se ha perdido, los perdidos somos nosotros. Entonces mi pregunta en esta tarde, hermano, es, ¿cómo Dios encontró tu vida? ¿Cómo fue esa experiencia del encuentro con Dios? ¿A qué edad? ¿De qué manera? ¿Y cómo fuiste evolucionando, digamos, después del conocimiento de Dios, el cambio que hubo en tu vida? Amén, hermano, amén. Fui invitado por uno de mis patrones a la iglesia. Me dijo Nicolás, quería la iglesia. Y empecé a ir a la iglesia y me fui solamente un día a una campaña especial y pasaron como 15 días, pero ese día que yo fui teniendo 13 años yo entendí que era la verdad. Por eso yo digo, hermano, que todo aquel que predique tenga una seguridad que por demás que sea un niño va a entender la verdad. Yo entendí ese día que era la verdad. Y un día mis patrones no iban al culto porque estaban muy complicados de trabajo y yo les dije, yo voy a ir a entregarme. Y decidí, porque yo no contaba, pero ese espíritu a mí me atormentaba, entonces yo para ser libre tomé el coraje y dije, Señor, me tiene que librar. Y aquel día Dios me libró y entregué mi vida al Señor. Y siendo tan jóvenes, yo digo, empecé un camino de victoria. Amén. Y más o menos 13 años, y hoy tienes 36, 37 años, son más o menos 33, 34 años de servir al Señor. ¿Cómo? A ver, bueno, ya los posteos anteriores hemos puesto que tú eres un emprendedor en apicultura, y la verdad creo que Dios te ha honrado en todo esto. Sé que eres uno de los, no sé si mayores o el mejor referente de Juan José Castelli en este tema. Seguramente ha sido, como decíamos, el principio pequeño, y hoy eres una persona que está organizando ya en la tercera dinámica. Después nos explica lo que es jornada y dinámica, porque algunos me preguntaban qué es jornada y qué es dinámica. Yo creo que el que mejor va a explicar esto eres tú, pero quisiera preguntarte, ¿cómo fueron tus inicios como apicultor? ¿Cómo llegaste a conocer este trabajo con las abejas? ¿Cómo fuiste evolucionando en todo este tiempo? ¿Qué año iniciaste? ¿Cuáles fueron tus expectativas, tus proyectos? ¿De qué manera hoy puedes decir, empecé de esta manera y hoy, para este año 2022, tienes la tercera dinámica en el campo? Y creo que sería bueno que, sé que hay jóvenes que quizá, si bien confían en Dios, aman a Dios, la expectativa como país está siendo negativa, pero hoy podemos, como con tu caso, hermano Nicolás, poder mostrar a la gente que confiando en Dios y poniendo nuestros proyectos, nuestros planes en la mano de Dios, en un país donde todo aparentemente va en contra, los hijos de Dios están superándose, están creciendo, y qué bueno, hermano. Honramos a Jesús por esta tercera dinámica de campo. Sé que ha sido maravilloso, me ha tocado acompañarte en algunas jornadas allí en la Asociación de Apicultura, pero la verdad que quisiera que un poquito nos comentes cómo iniciaste en esto de la apicultura, cómo llegaste a la primera jornada, los obstáculos que tuviste, cómo pudiste sortear cada obstáculo que seguramente en el camino has encontrado, primera, segunda, y estamos hablando de una tercera dinámica, y me gustaría que nos expliques un poquito y también nos aclares lo que es dinámica y lo que es jornada, porque a veces no, de este lado no se entiende, no entendemos mucho, digamos. Amén, hermano. Vamos por parte. Dinámica es algo que se hace a campo. Es como que muchos dicen la teoría o la práctica. Y bueno, la dinámica es la práctica. Practicar, estar, destapar un cajón, mirar la reina, mirar las obreras, mirar las nodrizas, mirar el panal, mirar la miel, explicar cómo se puede multiplicar una colmena. Y una jornada es bajo un galpón, con algunos eventos, expositores que venden productos apícolas y bueno, y algunos que se agregan por ahí de planta y todas esas cositas que se puede acoplar a lo que es la apicultura.
Eso es jornada. Una jornada es juntarse y compartir experiencia, por ahí algunas charlas de capacitación. Pero la dinámica no, ya la dinámica hay que ponerse el buzo, hay que ponerse el guante, hay que prender el humador, hacer humo a las colmenas, destapar, mirar, y de ahí se comparte experiencia de un apicultor o otro. Otros que vienen por primera vez, se les explica, se les va enseñando cómo es la apicultura, cómo se debe manejar, todas esas cosas. Y después, yo creo que vamos a cómo empezamos esto, como yo creo que empieza todo emprendedor, ¿no? Dudando, siempre no saber si va a funcionar mañana, pero yo siempre fui una persona muy creativa. Y aparte de ser creativa, siempre confié en mi Dios. Siempre yo dije, Dios me va a sacar adelante y lo que emprenda yo va a ser bendecido. Y sí, fui De hecho, ¿cómo se llama? Tu apicultura tiene un nombre honrando a Dios y también lo puedes presentar. Amén, amén. Se llama la fortaleza de Dios. Yo siempre puse a Dios en mis trabajos, en mi vida laboral, siempre. La panadería se llamaba Dios es mi ayuda. O sea, fuimos primero panadero, confitero, hicimos muchas cosas antes de llegar a la Carpintero. apicultura. Hace 24 o hace 25 años que estamos en la apicultura, pero que se dedicamos al 100% en la apicultura hasta haciendo 7 años recién. Empezamos haciendo un cajoncito común, con cualquier madera, fuimos juntando las colmenas, las abejitas y fuimos poniendo y fuimos con muy poca experiencia y bueno, con la poca experiencia que teníamos empezamos a crecer y teníamos mucho fracaso en el camino. Entonces, cuando yo llego a tener conocimiento, yo digo, no, no les puede pasar a los jóvenes lo que me pasó a mí, tantos años luchando, cuando la apicultura es algo muy, muy pasión, te lleva una pasión, la apicultura te mete en una pasión que no querés dejar, que cada día descubrís cosas más, es como agarrar la Biblia y empezar a leer y te das cuenta que ayer lo leíste y hoy leí el mismo verso, el mismo capítulo y tiene otra cosa. Y bueno, y la apicultura es algo muy similar. Todas las colmenas no son iguales. Destapar una cosa, te encontrás con otra y siempre hay soluciones, ¿no? Entonces, eso es lo que nos lleva a entusiasmarnos. Y otra de las cosas que la apicultura, después de ser apasionado la apicultura, también es un bienestar para la familia. Se nos provee de lo que necesitamos. Como usted decía, hermano, en un país, en un mundo, no en un país, porque el mundo entero está congestionado, está complicado. Vayamos donde nos vayamos, yo creo que nos pintan lindo otro país, pero yo creo que donde vayamos, hermano, está complicadísimo, hay que orar, hay que escondernos en los brazos del Señor, hay que meternos ahí. Y bueno, yo siempre, fíjese, los 2 años de la pandemia, que todo el mundo estaba encerrado, fue el año que más Dios me bendició. Fue el año que pegué un salto de tener 600 colmenas, llegué a las 1100 colmenas por misericordia de Dios. Mi carpintería no paró de trabajar, Dios nos guardó, nos protegió, nos cerraron por 20 días, después nos dieron permiso para que trabajemos, todo el personal volvió a trabajar de nuevo, hoy estamos trabajando con 8 personal en la carpintería, en la apicultura estamos trabajando yo y mi hijo, y hay 4 o 5 chicos que son mis alumnos que le estamos enseñando la apicultura y que son más, son 25, hasta 27 a veces cuando se juntan todos, pero muchos tienen su compromiso laboral, entonces les cuesta mucho, pero hay 2, 3 que entre semana pueden, los otros pueden los fines de semana, por eso a veces comparto en el Facebook que hay 2, 3 conmigo y bueno, y para mí es un gusto, es un orgullo de parte de Dios, ¿no? Poder transmitirle todo lo que Dios nos enseñó y todo lo que aprendí en la apicultura, no siendo un técnico, no siendo un profesor, no teniendo estudio, porque fui hasta el 3er grado a la escuela y Dios nos dio muchísima sabiduría y hemos descubierto cosas que los técnicos no han podido lograr y hoy nosotros estamos manejando muy bien eso, para la gloria del Señor. Claro, lo importante, ¿no? Que más allá de la capacitación, que sí es importante, por supuesto, pero ¿cómo es ponerse en las manos de Dios y de qué manera Dios
Dice, honra a los que le honran. Yo he visto una vida en tu vida, he visto que has honrado mucho a Dios, has emprendido bastantes cosas también en el tema de la iglesia, que después vamos a tocar ese tema, pero ahora quiero preguntarte, ¿de qué manera tú te desafías a hacer la primera dinámica? O sea, ¿qué te motivó a hacer esa primera dinámica que fue, creo, la plataforma para ir creciendo a nivel quizás de provincia, ¿no? Porque hoy por hoy veo que también de alguna manera creo que el gobierno provincial tiene sponsor con ustedes, no sé cómo es el tema, después nos aclaras, pero ¿de qué manera iniciaste esta primera capacitación, esta primera dinámica de campo? O sea, ¿qué te motivó a hacer esto? Y bueno, y los obstáculos, como has dicho, que siempre hay, ¿cómo los superaste? ¿Cómo llegaste a la segunda? Y hoy, por supuesto, la tercera ya está sobre rieles porque ya aprendiste, ya hay experiencia en tu vida que creo que es importante compartir con aquellos que nos ven, porque como te digo, hay mucha gente que ya está quizá entregada y desahuciada, pero creo que estos testimonios, hermano amado, de ponerse en las manos del Señor nos ayudan a crecer y a confiar y amar más a Dios, que sí vale la pena. Amén, hermano. Veníamos de una pandemia complicadísima que nos tenían encerrados en el encierro. Yo creo una incubadora, empiezo a sacar pollitos en una incubadora en casa y me la arreglaba como sea, encerrado en esos meses que estuvimos bastante bloqueados. Entonces, cuando empezaron a aflojar un poco con la pandemia y todo, acá se había levantado un poco, allí en 2020, entonces surge una idea de compartir todo lo que hemos aprendido y lo que hemos descubierto en estos años, de los 7 años que vamos estudiando lo que es la colmena. Entonces decidimos compartirlo. Entonces la única forma de compartir era hacer una dinámica a campo, con los apicultores que tenían experiencia y con los que se querían agregar a tener experiencia. Entonces surge la idea y compartí la idea con algunos colegas y me dijeron, metele para adelante, que te acompañamos. Y bueno, la primera pensábamos que íbamos a hacer 10, 12 y terminamos siendo 50. Así que para la gloria del Señor. Y bueno, y la segunda, si animamos a más, con más experiencia, procuramos de todo el año de ir aprendiendo cosas, de buscando lo que el apicultor, las problemáticas que ellos tienen y procurar de solucionarles los problemas, investigando un poco a la colmena. Y entonces llegamos a la segunda dinámica y llegamos casi a las 450 personas asistiendo a la dinámica. Así que este año tenemos más expectativas, están viniendo sus paisanos, los bolivianos están viniendo de Bolivia, así que tenemos gente de Bolivia este año, gente de Salta, gente de Jujuy, Corrientes, Entre Ríos, Buenos Aires, Formosa, Chaco, los pueblos del Chaco casi todos, así que Santa Fe. Así que tenemos muchas expectativas este año que los productores nos van a acompañar. Así que, y todos los chicos que estamos enseñando los vamos a presentar este año. Así que un logro total. Por ejemplo, a mí me costó llegar a 100 colmenas, me costó 8 años. Tener 100 colmenas me costó 8 años. Poder estabilizarla por la economía, por esto. Y bueno, hoy tengo mis alumnos que uno, por ejemplo, está 3 años conmigo, que usted lo conoce, que es Juan Camoreira, y está llegando a las 200 colmenas. Y después lo tenemos a Germán Rex, que empezó hace un año, va para la segunda temporada y está por llegar a las 70, 80 colmenas este año. O sea, toda la experiencia que yo tuve, gracias a Dios, las transmití a ellos. Entonces ellos van sin fracaso para adelante, no tienen pérdida de colmena y no hacen un trabajo en vano como hacíamos nosotros. Claro, claro, pero a ver, obviamente la expectativa creo que ha sido muy grande. Septiembre, ¿no? Aprovechamos para pasar la fecha de la tercera dinámica. 24 y 25 de septiembre. 24 y 25. Bueno, aquellos que quieran también aprender de apicultura, están hablando, pues estamos escuchando, más bien dicho, a un hermano que compartimos la misma fe, pero que la verdad que tiene pasión por lo que hace, y doy testimonio de esto, tiene pasión de lo que está haciendo. Y mi pregunta, Nico, es ¿cómo creo que el gobierno provincial ahora interviene en tus dinámicas, ¿no es cierto? ¿O estoy equivocado? Siempre nos apoyó el gobierno local,
o sea, las dos municipalidades, la de Miraflores, los dos intendentes, y Castelli, que es Pío Sander, el intendente de Castelli, y Jorge Frank, que es el intendente de Miraflores, y después nos apoya todo el ministerio de la provincia, que eso es ya otros coordinadores, que se llama CERPA, después el ministerio, el coordinador, todos nos están ayudando para que esto salga bien, y bueno, y después todos los expositores, los compradores de miel, así que ellos nos están ayudando porque se hace un almuerzo gratuito para todos los apicultores que tengan RENAPA. El RENAPA es una marca que tiene cada apicultor con un número. Se toma, salió ese, para que más o menos me entienda, eran como los 4 números del patente del auto, entonces cada productor tiene uno así, entonces para verificar sus colmenas o marcar sus colmenas que son de él. Claro, yo, bueno, aclaro a los que están escuchando, le pregunto respecto a la intervención del gobierno provincial, no por hacer política, sino por el contrario, para ver cómo una persona que confió en Dios, hoy el gobierno provincial lo está apoyando para hacer esta tercera dinámica de campo, y la verdad que es una honra de parte de Dios haber oído cómo has iniciado, cómo fue tu vida a lo largo del proceso de estos 40 y pico de años que estás transcurriendo por esta tierra como peregrino, pero cómo Dios te está honrando, Nicolás. Creo que, bueno, primero somos los privilegiados de tener en este programa que hemos iniciado hace un mes y algo más, la primera entrevista que lo hacemos a ti, y bueno, ¿a qué atribuyes el crecimiento de tu emprendimiento? ¿Qué crees que está produciendo que tu emprendimiento crezca? O sea, ¿a qué lo atribuyes? Voy a aclarar algo antes, que o sea, el tema de la ayuda de los ministerios del gobierno, porque el Ministerio de la Producción apoya mucho al productor, sea ganadero, apícola, de la índole que sea, mientras sea productor apoya mucho. La pregunta que usted pregunta, ¿a qué atribuyo el crecimiento? No por la gloria sea para el Señor y todo, ¿no? Pero yo creo que es la fidelidad hacia Dios. Amén. De hecho, Deuteronomio capítulo 28, verso 1 en adelante, habla de las bendiciones de aquellos que obedecen, cumplen su palabra, obedecen y ponen por obra su palabra. Dice la bendición: serás bendito en el campo, en la ciudad. Y bueno, creo que esto te está pasando. Has sido fiel con Dios, estás siendo fiel con Dios, quizá con altos y bajos como todos tenemos, pero mire cómo la fidelidad está trayendo bendición a tu vida. Y creo que de esa manera uno tiene que aprender a crecer confiando en Dios. Otra pregunta, hermano Nicolás, en esta pequeña entrevista que nos honras, y gracias por aceptarla. ¿Cómo puedes, a ver, mostrar la fidelidad de Dios en tu vida? O sea, a lo largo de tus años has estado siempre ligado con la parte ministerial. La palabra en Mateo 25, 40, si no recuerdo mal, dice: respondiendo Jesús les dice, de cierto te digo, por cuanto lo hiciste a uno de estos pequeñitos, a mí me lo hiciste, decía Jesús. Sé que has sido muy bendecido, pero no solamente bendecido para tu familia, sino que también has extendido tu bendición a varios ministerios, porque no vamos a decir por ahí, no es sabio decir los nombres de los ministerios, pero a varios ministerios, varias iglesias, varios templos, ¿no es cierto? Entonces me gustaría que compartas qué te motiva a ser tan generoso. Por ejemplo, tengo entendido que donaste casi todo un techo de un templo bastante grandísimo, por cierto. Hace poco también a la iglesia donde actualmente estás yendo has donado las puertas y las ventanas, que bueno, el tiempo que pasé por el Chaco los pude ver, testificar de todo esto. Entonces mi petición sería que nos compartas qué te genera, a ver, valga las redundancias, qué te genera ser tan generoso. ¿Qué has visto en darle a Dios? ¿En qué te retribuye? Eso es lo que quiero que nos expliques un poquito ahora. Vamos a tener que empezar por el nacimiento de eso, ¿no? Que nacen Exactamente. allí. Cuando yo tenía 21 años, yo ya era portero en la iglesia, pero el pastor que teníamos, por eso yo digo siempre que
recalco y digo que Dios tuvo mucha razón cuando dijo que el pueblo erró por falta de conocimiento. Y a veces los siervos de Dios no se animan a enseñarnos porque piensan que van a pedir dinero. Y no es que van a pedir dinero, sino que nos van a hacer entrar en la obediencia. Algunos entrarán, algunos no. La palabra misma lo dice. Entonces, yo era portero en la iglesia, pero jamás diezmaba en la iglesia. A mí no me habían enseñado a diezmar. Tenía 21 años no sé, nadie de todos los años, de los 13 años hasta los 21, jamás había alguien sentado y nos habían dicho, miren, ustedes tienen que diezmar porque si no, no va a llegar la bendición a ustedes. Entonces yo empecé con 21 años, ya nos casamos con Zulma y empecé a decirle al Señor, Señor, yo no quiero ser aquel siervo pobre, miserable, que anda predicando tu palabra, como andan muchos, Señor. ¿Cómo puede ser cuando tu palabra dice que tú eres rico, que tú tienes todo? Y yo empecé a reclamar a Dios. No voy a contar todo, pero lo voy a hacer más cortito, ¿no? Tuve una visión. Y otro día le voy a contar la visión y bueno, y esa noche me fui a la iglesia, entró un hermano, una historia grandísima porque lo fui a buscar 3 veces para que suba al púlpito, para que predique, porque yo era el portero, y hubo una discusión, pero al último subió el hermano, abrió Malaquía 3 días en adelante, nos dijo lo del diezmo, nos pegó una lavada de cabeza, y hermano, de aquel día yo empecé a diezmar y a ofrendar y a ser dadivoso. Yo no tenía luz eléctrica en mi casa, hermano, a mí me habían echado el trabajo, me quedé sin nada, pero ¿por qué? Por eso le dije hoy que teníamos muchas cosas que por ahí, acierto y desacierto. Bueno, este es un desacierto porque por parte de Dios para hacer entrar la obediencia, porque Él nos quiere bendecir y nosotros buscamos la bendición allí en el mundo, buscábamos la ganancia, buscamos en el dinero. Yo ganaba mucho dinero en mi trabajo, pero el sábado cobraba mi sueldo y por ejemplo, el lunes yo me iba a mi patrona y le decía, patrona, me da 2 pesos con 60, valía el kilo de carne en aquellos años, 2 pesos con 60, me acuerdo como hasta el día de hoy. O sea que yo cobraba el sueldo el sábado y el lunes iba a pedir 2 pesos con 60, pero ¿por qué? Porque no había obediencia en mi vida. Entonces, cuando yo entiendo y leí Malaquía 3 en adelante, después vine a casa, empecé a ofrendar, los hermanos que venían a mi casa, nunca se van vacíos. Siempre hay un regalo, siempre hay un presente, y si no lo tengo, bueno, le doy el mejor hospedaje que pueda, lo que haya en mi casa, o sea, nunca se me esquina nada, los hermanos tienen, no tengo lujo todavía, pero gracias a Dios tengo una casa, un techo que Dios nos ha regalado, y bueno, y empezamos a diezmar, y después de 2 meses pudimos bajar la luz con Zulma. Pudimos alquilar 2 maquinitas de panadería y Dios nos empezó a bendecir, a bendecir, a bendecir, a bendecir tanto que no sabemos qué hacer con la bendición hoy, hermano. Amén. Y de ahí empezaste también a compartir con la iglesia, seguramente a ser fiel con los diezmos. Y bueno, hoy ves la fidelidad de Dios. Cuando has sabido sembrar, Dios te ha hecho cosechar en abundante generosidad, como dice su palabra. ¿Qué consejo le darías a los jóvenes que nos están escuchando, que quizá algunos han dejado el estudio por razón cualquiera, y ahora dicen, no, yo no sé qué hacer, o sea, pero tengo un sueño, tengo un proyecto, desearía hacer algo, pero está ahí en esa balanza, hoy puedo, no puedo, quizá me vaya bien, me vaya mal, y está ahí? ¿Qué consejo le darías a estos jóvenes estudiando, ¿no?, que quieren y tienen proyectos, quieren emprender, hacer algo? Amén, hermano. Le voy a contar un poquito de la historia, ¿no? Me tengo que quedar sin batería, entonces iba con el teléfono nuevo. No hay problema. Por ejemplo, yo fui joven y en la iglesia no había quien haga las cabreadas. Y yo no sabía hacer cabreadas, no sabía soldar. Y yo le dije al hermano, yo lo voy a hacer. Entonces compré una soldadora y empecé a hacer las cabreadas. Fui al chapita que me hacía las chapas de la camioneta y yo vi que él tenía el aparato, el molde. Le pedí el molde y empezamos a hacer las cabreadas. Y me la hacía las cabreadas hasta las 2, las 3 de la mañana, después de mi trabajo. Me esforzaba y yo
a las 6 de la mañana tenía que empezar a embolsar el pan y salir al reparto. Y no me importaba, sacaba fuerza de donde no había. Por eso le digo a un joven que tiene fuerza. Hoy yo tengo, no, estoy con 46 años y he logrado muchísimas cosas. ¿Por qué? Porque solamente me animé y le puse a Dios, le dije, Señor, yo me animo, tú me bendices. Yo me animo, tú me bendices. Y Dios bendice, hermano, al dador alegre. Dios bendice a aquel que pone el bien en su corazón. Porque si lo hacemos con malicia, hermano, no va a funcionar. No va a funcionar. Después, yo no tenía un techo bien hecho, pero yo hice las cabreadas de la iglesia, se techó la iglesia. Eh, y Dios nos bendició. Yo le digo a aquel joven que le falta fuerza, que le falta ánimo, solamente hay que prenderse por Dios. No queda otra. A nosotros no nos queda otra. A nosotros nos abandonó papá, nos abandonó mamá, nos abandonó la sociedad, pero Cristo nos rescató de ahí y nos bendició Gloria a y Dios. estamos sumamente bien. Así es, la verdad que qué bendición, hermano. Te repito, ¿qué consejo le darías a los jóvenes del día de hoy que están, quizás no se animan a emprender? ¿Qué consejo les darías? Eh, yo digo siempre, ¿no? Tengo un dicho, digo, el no ya lo tenemos ganado, hermano. El no siempre está ganado. Entonces aquí hay que buscar el sí. Aquí hay que procurar de obtener un sí. Y entonces el primer sí que tiene es Cristo. Y de ahí lo que pongamos en nuestro corazón, Dios va a bendecir. Puede ser que nos deje a veces porque queramos intentar algo, pero Él nos va a ir preparando para que todo suceda, para que lleguemos a la meta que Dios nos quiere regalar, porque yo me di cuenta, muchos años luché con la panadería, pero de ahí Dios me quiso sacar un montón de veces, pero yo no quería salir. Y hasta que un día me dijo, bueno, hasta aquí llegaste, tenés que abandonar o pasan los problemas. Y empiezan los problemas, hermano. ¿Pero por qué? Porque como decía al principio, los desaciertos son para que Dios nos prepare para que seamos siervos fieles. Amén, gloria a Dios. Bueno, también vamos a un poquito, tu esposa Zulma, está tu hija Brenda, Ángel, eh, y también tocando un poquito la parte ya, digamos, familiar, si me lo permites. Eh, También hay una historia de amor y casi siempre que me ha tocado compartir algo asimilado al buen samaritano, viene a mi memoria la historia de Ezequiel. Eh, Quiero también que no solamente la gente conozca la parte de tus proyectos hechos realidad, de tus sueños hechos realidad en materia de trabajo, de materia laboral, sino también en materia social y en materia del corazón de Dios. Dice la Biblia que el buen samaritano vio a un hombre que estaba herido, casi, dice la Biblia, medio muerto, tirado por muerto, abandonado. Pasó el samaritano, perdón, pasó el levita, pasó el sacerdote, lo vieron y pasaron de largo, no les conmovió en su corazón y su corazón endurecido, conociendo la palabra, por supuesto, pero pasaron de largo. El samaritano, que Juan 4:9 dice que eran enemigos, que se veían como enemigos, dice, se acercó para ver y al verlo en el estado que estaba, tuvo misericordia. Conozco tu historia, si la quieres compartir o no, estás en libertad también de reservarte si lo quieres hacer. Pero ¿por qué resalto esto? Porque conozco a un hombre, un amigo, te considero un amigo y siempre que he ido a tu casa, la última vez que hablé con tu pastor, me dijo, si Nicolás te recibe, le dije, yo a la casa de Nicolás voy porque él es mi hermano. Y creo que como familia, tanto la tuya como la mía, hemos tenido esa afinidad. Por eso me tomó la atribución y poder abordar este tema, ¿no? Conozco tu corazón generoso, tu corazón de padre. Sé que has sufrido mucho con que se ha conmovido como Jesús se conmueve por el necesitado. Y si me lo permites, quisiera también preguntarte esta parte de tu vida donde Dios te pone Ezequiel en el camino. Ajá. Eh, o sea, el criado nuestro sería, ¿no? Exactamente.
teníamos, bueno, hay tanto para contar, hermano, que no sabemos por dónde empezar, ¿no? Para que la gente nos Claro, por entienda. eso quiero canalizarte para poder abordar algunos temas referentes a tu vida, por supuesto. Empezamos con Zulma el matrimonio y bueno, empezamos con un problema porque yo quería ser papá. Y bueno, y Zulma no podía tener hijos y entonces era una desesperación y entramos en un conflicto adentro del corazón porque uno como hombre lo primero que quiere ser es papá. No sé, a mí me pasaba eso, yo quería tener un bebé, yo quería encunar un bebé y bueno, y eso era algo que jugaba para bien y a veces nos juega mal también las pasadas porque el enemigo ahí es donde también usa nuestra vida cuando ansiamos algo y él sabe que ansiamos algo. Pero el problema de la carne es que no quiere esperar el tiempo de Dios. Entonces, pero en una de nuestras andanzas yo siempre anduve, recorrí, salí de reparto y bueno, veo un niño de 4 años y 5 meses más exactamente y bueno, lo veo desnutridito, muy débil y bueno, y vivía con el abuelo y a mí me apegó mucho porque yo pasé esa vida de que mi mamá me dejó, a él también lo había dejado la madre. Entonces yo le dije al abuelo, dámelo, yo lo crío. El abuelo me dijo, llévalo, yo sé que tú lo vas a cuidar, te vas a dar algo. Entonces lo empecé a traer un día, lo llevaba al otro día, lo traía a la mañana, lo llevaba a la tarde, hasta que lo pudimos adaptar a nosotros. Y bueno, justamente hace una semana anda por acá, anda por ahí, tiene ya 25 años. Así Gloria a que Dios. bueno, para la gloria del Señor. Y bueno, eh, y lo criamos y bueno, después de 7 años, Dios hizo un milagro en nosotros y nos regaló un día, como siempre pasa en las historias más lindas de los siervos del Señor, ¿no? Yo digo siempre, las historias más lindas que cuenta la Biblia son los siervos del Señor. Y bueno, yo digo, hoy yo me doy cuenta que Dios sí me apartó para siervo, sí que me apartó para servir, porque aquel día yo le invité a un siervo del Señor y le dije, hermano, vaya a mi casa, esta noche vamos a almorzar. Y cuando íbamos a sentarnos a la mesa, el hermano dijo, no vamos a comer hasta que Dios nos diga lo que tenga que decir por mi boca. Entonces, él habló y dijo aquellas palabras que dijo, creo que es el siervo Eliseo en la Biblia, el profeta Eliseo, a esta mujer y le dijo que iba a tener un heredero, que me iba a regalar un hijo, un heredero en la casa. Así que cuando él volviera, me dijo que iba a estar caminando en mi casa. Todavía no volvió a su siervo, se fue, nunca más volvió, pero mi hijo tiene 18 años hoy. Así que es de Azula, de Buenos Aires, nombre. Así que el hermano Fleitas, de parte de Dios, toda esa profecía. Y cuando él se fue, a los 3 meses, mi esposa estaba embarazada. Así que hoy tenemos un hijo que yo tengo 96 kilos y él tiene 124 kilos. Así que fíjese si es grandote. Sí, 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 la verdad que fue bueno, es una bendición, la verdad, conocer esa historia. Hay algo que me quedó grabado en la mente hace unos años atrás, no recuerdo cuántos años atrás. Ya nos conocemos hace mucho tiempo, Nicolás, no recuerdo exactamente los años, pero son bastantes. Y en 11 años. 11 años, 11 años. Gloria a Dios. Mire, 11 años y todavía estamos juntos. Decía, ¿no? En alguna oportunidad en el predio de tu carpintería hicimos un pequeño videíto, no sé si recuerdas, haciendo un pequeño video con Ezequiel. Y él compartía, ¿no? Y siempre recuerdo esto y impactó mi corazón de tal manera cuando él contaba que cuando tenía hambre, él se acostaba con los perritos y tomaba de la mamá de los perritos la leche. Y eso me impactó siempre, me quedó marcado. Y esa palabra que dicen en Salmos 27:10, que dice, aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo Jehová te recogerá. Creo que tu historia, la Biblia dice, a quien mucho se le perdona, mucho ama.
conociendo la historia de tu vida, el abandono de tus padres, a posterior haber sufrido seguramente en la vida, haber crecido, después de encontrarte a los 13, 14 años con el Señor, a los 21 años siendo portero de una obra. Seguramente al ver la vida de Ezequiel, como te decía, me impactó porque yo pasé por eso. También este niño abandonado, pero con todo Jehová te recogió a ti y te usó como instrumento para que tus heridas, para que tu experiencia personal sirva para bendecir a este joven ya, por supuesto, pero a ese niño de 4 años en aquel entonces. Y siempre me impactó esa historia y de qué manera Dios te usó, Nico, para poder ser de bendición a un niño que quizá hoy, si no era la intervención, o sea, si no era tu intervención por parte de Dios, quizá este niño no estaba más en esta tierra. Amén, hermano, amén. Ezequiel es una persona que ha sufrido un montón, como usted dice. Yo soy más directo que usted. Para que los hermanos me entiendan, el niño tomaba la teta de la perra. Así de simple, hermano, eso fue lo que me impactó a mí ese día que yo fui a verlo. Entonces no podía ser, no había un consuelo en mi corazón. Entonces yo me lo traje a la casa, y le cuento más para que veamos la magnitud de lo que es, ¿no? El muchachito, yo soy gringo, de raza gringa, mi papá, mi mamá, todo, no hay Descendiente de alemán. descendiente alemán, una mezcla de ruso, pero no hay una interferencia de otra raza. Pero Ezequiel es un criollo, como decimos nosotros, un morochito, y usted sabe que yo me lo tengo que llevar yo a la sala al otro día que lo traje, porque mi esposa no quería llevarlo, porque era muy negrito. Y bueno, y cuesta historia porque la tengo que contar, hermano, porque me dolió tanto ese día que yo fui a la sala y yo escuchaba que las mujeres, Dios quiera que no haya nadie de este corazón que voy a decir ahora escuchando, y si hay alguien que en este momento se pueda arrepentir, pueda reconocerse. Y usted sabe bien que yo soy una persona muy buena, muy, en una palabra muy, si por las buenas sacamos todo, pero por las malas no me van a sacar nada. Entonces ese día empezaron a hablar las mujeres atrás mío y decir, mirá, el gringo tiene un morocho, ta. Entonces me tuve que dar vuelta y le tuve que decir que es culpa de muchas madres, este niño lo tenemos que encunar nosotros, y qué triste cuando una madre abandona a su hijo, ¿no? Porque yo tenía eso incrustado en mi corazón, aparte de haber sufrido tanto, que podía haber sido sensible a esas cosas, no, Dios nos hizo fuerte, nos hizo encarador de la vida, nos hizo avanzador de la vida. Entonces, ¿qué creó Dios? Por dentro hay una persona que llora, pero por fuera hay una persona que se anima a todo. No importa los obstáculos, no importa las barreras, no importa los muros. Y por eso decía usted como, ¿qué le digo al joven? Yo le digo al joven que Dios te dio una vida para que en esta tierra seas útil. No te dio la vida para que seas inútil. Podías haber pasado de todo. Hay gente que pasó peores. Así que en este día te digo, animátele a todos. Lo criamos, Ezequiel. Fue una alegría, un gozo. Sigue siendo una alegría y un gozo, porque él cuando viene, él me abraza y me dice, ¿cómo anda papá? Él no me dice ni viejo, no me dice ni Nico, él me dice papá. Y para mí es una satisfacción en el corazón. Estoy orando para él, Amén. para que vuelva al Señor. Sí, yo siempre recuerdo esa historia y bueno, creo que queda marcado algunos testimonios que hemos recorrido a lo largo de este tiempo, nos han impactado, ¿no? La verdad que tienes tanto para compartir, hermano Nico. Ya de ahora te comprometo a otra entrevista más adelante. Sé que estás asistiendo a la iglesia donde está pastoreando el pastor Palacios. Estás también siendo parte del liderazgo de esa iglesia. Me gustaría que también compartas de dónde ha llegado ese niño abandonado, ese niño que sufría, ese niño que tenía que juntar aluminio en su pueblo en aquel tiempo y a ciudad, que sufrió mucho, pero Dios lo ha ido
guardando, cuidando, prosperando, engrandeciendo. Y hoy estás ya siendo parte del liderazgo de una iglesia. ¿Qué experiencias has adquirido a lo largo del caminar tuyo? Y ¿cómo estás hoy desarrollando tu ministerio dentro de la iglesia donde está de pastor el hermano Palacio? Amén, hermano, amén. No entendí muy bien la pregunta. Si yo nací acá en Capeli, ya nací a 6 kilómetros acá del pueblo, y bueno, estoy sirviendo en Centro Cristiano Evangélico como anciano, estoy como anciano ayudándole al hermano pastor, y bueno, y yo siempre por ahí hago un poco de bronca, veo que tengo un poco de bronca porque hay que decir la verdad. Hay hermanos que dicen, ay, a mí me cuesta predicar, a mí me cuesta esto. Y a mí, como me apasiona la abeja, me apasiona predicar la palabra del Señor. Porque yo creo que el que dice que está cansado, que está angustiado, es porque para mí que tiene algo que a Dios no le está agradando en su corazón, porque yo creo que cuando uno va, se arrodilla y siente el cariño de Dios y siente que se ha puesto a cuenta con Dios, pide sus perdones, su pecado y se reconcilia, porque podemos ser todos. Nosotros tenemos, sea en la tarde, en la mañana o en la noche, tenemos que reconciliarnos con Dios. Tenemos que reconciliarnos porque en la misma palabra de Dios dice que Él buscó uno justo y no lo hubo en la tierra. Así que yo creo que la justificación va a llegar el día que nuestro abogado, el Señor Jesucristo, diga, en lo poco he sido fiel, sobre mucho te pondré. Entonces, o entra el gozo del Señor, ¿no? Así que yo digo siempre, yo no quiero estar sobre mucho, solamente que me diga el Señor, entra al reino y vaya y arrégleme el jardín. Con eso me alcanza, solamente estar en el cielo para arreglar el jardín al Señor, pero estar en el cielo. Sí, de hecho me acuerdo algunos viajes, por ejemplo, a Manantiales, cuando fuimos a hacer un Día del Niño junto con tu hija Brenda, que de por cierto es también ya profesional, maestra de primaria, si no recuerdo mal, ¿no es cierto? Y también periodista, ¿no es cierto? Trabaja en una radio muy importante, si no la más importante de Castelli. Bueno, ahora dejó de trabajar en la radio porque está estudiando, está dando clase de maestra jardinera y está estudiando de maestra de señas. Qué bueno, qué bueno. No, decía, recordaba los viajes a Manantiales lleno de tierra, pero la pasión por predicar nunca menguó por el lugar, por el ambiente. Fuimos por tantos lugares juntos a predicar, hermano Nico, que creo que la pasión que nos ha unido en este tiempo y nos mantiene juntos es esa pasión por predicar. Donde nos invitan estamos presentes, no importa las circunstancias, no importa lo que nos toque pasar y todo eso, pero la verdad que es un honor poder contar con tu amistad, poder contar con la amistad de tu familia, el respeto de tu familia y hoy por hoy compartir este camino juntos, porque seamos de denominaciones diferentes, vamos a un solo reino, a un solo cielo, y eso es valorable. Así que, hermano Nico, un abrazo, la verdad que tienes tanto para dar que me gustaría extendernos más, pero comprometerte para una próxima entrevista, porque sé que tienes mucho para dar. Sé que hay mucha gente que a veces, en vez de alentarnos, nos desalienta, en vez de aportarnos resta, pero conozco un Nicolás Ebrat que siempre ha aportado para bien, siempre ha sido frontal, directo, que quizás mucho no agrada eso, pero siempre ha sumado. Y eso creo que el Señor está buscando en este tiempo, gente que sume, gente que deje de acusar, de apuntar, de condenar, sino que levante, que ayude, que restaure. Y me parece importante globalizar, encerrar en este breve tiempo todo lo que ha marcado tu vida, tanto personal, ministerial como laboral, que creo que en las tres áreas Dios te está bendiciendo. Así que voy a dejar que puedas cerrar esta entrevista con lo que tu corazón sienta. Tómate el tiempo que tengas que tomar, bendecir a quien tengas que bendecir, lo que el Señor ponga en tu corazón en este momento, porque sé que eres un siervo de Dios.
y sé que Dios pone palabras en el momento preciso. Así que te invito a que exponga lo que el Señor ponga en tu corazón. Amén, hermano, amén. Para mí también fue una alegría conocerlo a usted, siempre, ¿no? Que aprendió muchas palabras buenas, muchas dudas que teníamos, siempre le preguntábamos, y bueno, para mí es un gran siervo del Señor usted también. Así que, hermano, gracias por la seguridad, ¿no? Porque a pesar de toda seguridad, y después también hacer el chiste, ¿no? De todas las cosas que me gustó del pastor Maidana, fueron que vio que está la persona que usted le invita a comer y bueno, a veces duda en comer. Y yo creo que la persona más segura en comer es el hermano Maidana. Y bueno, eso es lo que más me gustó de todo el hermano Maidana, porque usted le prepara lo que le prepara, el hermano Maidana dice yo como. Entonces, qué lindo es así, ¿no, hermano? Porque por ahí puede ser un guiso común, corriente, o una sopa, y bueno, a veces no hay para O un una sopa. cuatín. Un cuatín. Me acuerdo que me vino a la memoria cuando fuimos, estaba tu vecino, ¿cómo se llama? Ricardo. Ricardo y algunos otros que cazaron un cuatí, nos pusieron para comer y todos miraban y como que decían, este no come. Y lo que menos esperaban que el primero que agarró la mejor parte era yo. Amén, estaba Aldo, que era mi hermano Zulma. Aldo. Y bueno, hermano, mire, hermano, compartir todas esas cosas, tengo ahí otro día, como dice usted, vamos a poder compartir más, sí, me quedo comprometido con los hermanos que están escuchando, y bueno, hermano, no se desanime, hermano. Estamos en un mundo conflictivo, en un mundo muy complicado, pero nuestra confianza tiene que ser Dios, hermano. Y tiene que haber una seguridad de la confianza en Dios, porque si no hay una seguridad, ahí es donde el enemigo aprovecha, ¿no? Yo le digo, hermano, en todos estos años he pasado de todo, pero yo he tenido una seguridad que Dios iba a proveer. Y yo tenía que viajar a Buenos Aires la semana pasada, hermano, y nos hemos quedado sin dinero, sin nada. Bueno, y el domingo el pastor anunció que yo viajaba el jueves y nosotros estábamos sin dinero, hermano. No había dinero para viajar. Y mi señora llega a la casa y encima vio que llega del enemigo, a veces entra por la misma familia, o por los mismos hermanos. Mi esposa dice, vos te comprometes a viajar y no tenés dinero. Y le dije, Dios proveerá, hermano. Y yo llegó el martes y no había dinero, llegó el miércoles y no había dinero, hermano. Y bueno, y al jueves de la mañana, bueno, dije, yo voy a pedir prestado, porque yo tengo que cumplir con el Señor. Y entonces llega una venta, hermano, y llega un cliente y me dice, ahí te estoy depositando tu dinero, Nicolás, me dice, para que me vayas haciendo el material, hermano, y fíjese, me alcanzó para pagar mis 8 empleados, para viajar a Buenos Aires, para ir y volver. Sea Dios se provee, hermano, o sea, el cristiano, hermano, tiene que empezar a confiar, aunque todo se caiga a pedazos, pero el fiel a Dios, si ha puesto su diezmo, si ha puesto su ofrenda, si ha sido dadivoso, si ha compartido con el necesitado, Dios proveerá, hermano, Dios proveerá. Así que, hermano, gracias por esta gran oportunidad y espero que ha sido de mucha bendición, hermano. Yo sé que ha sido de mucha bendición para los hermanos. Sin duda, hermano. Así que Dios los bendiga, hermano, y bueno, después miraré todos los comentarios porque como soy medio poco para esto, la tecnología, así que estoy acá porque usted a veces me enseñó un poco y porque corajé un poco de meter dedo en las computadoras, así que Dios los bendiga, hermano. Y a todo lo que... Amén, amén. Sí, seguramente, generalmente pasa que después de la transmisión hay gente que mira ahí el video porque a veces les cuesta, digamos, compartir el vivo, pero seguramente vas a encontrar comentarios muy hermosos donde van a ver la fidelidad de Dios. Y quiero cerrar con este versículo que habíamos iniciado. Job 8:7 dice, y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Y creo que esa palabra se encaja en lo que has empezado a compartir, en lo que nos has compartido. Tu principio fue pequeño, Nico, pero tu final, dice el Señor, será muy grande. Y esa palabra tiene que quedar guardada en tu corazón y en todo aquel que emprenda, porque empezamos en lo pequeño, pero Dios nos ha prometido cosas grandes. Hermano Nico, un abrazo por encima del corazón. Dios te bendiga mucho. Gracias por
aceptar este pequeño desafío a través de este medio y poder bendecir nuestras vidas con tu testimonio. Amén, hermano. Me gustaría compartir algo ahí en Job también, que es muy lindo. Sí, adelante. Usted que tiene la Biblia ahí, el capítulo 23, creo que es el verso 3, hermano. A ver, déjeme un segundito. Estamos aquí. Vamos a ver, Job. Job 23, 3. 23, 3. Ahí vamos a buscar. Libro de Job 23, verso 3. ¿Quién me diera de beber? ¿Quién me diera de saber dónde hallar a Dios? Yo iría hasta su silla. ¿Ese Amén. verso? Eso, hermano. Amén. A mí esa palabra siempre me impactó, hermano. Siempre me impactó en la preocupación, en la angustia de Job. Él quería saber solamente dónde estaba Dios. Y entonces esa tiene que ser la meta de Dios. Cuando estemos en la prueba, en la dificultad, es buscar a Dios. Saber dónde está Él. A saber a dónde está. Amén. Amén, amén. Amén, hermano, deseamos éxito en la tercera dinámica que tienes este año. Ojalá Dios nos permita estar ahí, no vamos a hacer lo posible por estar ahí. La verdad que un honor, hermano Nico, un honor. Saludos a tu familia, a tu hijo, a tu esposa, a tus hijos. Y un abrazo grande por encima del corazón. Dios te bendiga mucho y gracias por bendecirnos, gracias por nutrirnos no solamente de fe, porque dice la palabra del Señor, la fe viene por el oír, y cuanto más nuestro corazón se alimenta escuchando testimonios tan poderosos del poder de Dios en este tiempo. Dios te bendiga, gracias, te concedo el poder despedirte de quienes están compartiendo este vivo. Amén, hermano, va a ser un agrado y una gran satisfacción tenerlo a usted ese día de la dinámica, porque siempre yo le invito a un pastor para que haga la oración de bendición y que se junte con sus paisanos, como decimos acá, los paisanos decimos de la misma, del mismo pueblo, de la misma raza, decimos paisanos nosotros acá, así que amén, amén. Boliviano precioso, así que hermano, nada, Dios los bendiga y un gozo compartir y siento un apoyo de Dios en este programa, así que Dios los bendiga, hermanos, y mucha bendición en todos los programas venideros y que esto crezca, hermano, para salvación de las almas. Amén, hermano. Dios me lo bendiga. Gracias por todo. Saludos a todos los hermanos que también nos están siguiendo en vivo y en los que van a estar viendo a posterior en la transmisión en diferido. Dios los bendiga. Gracias por todo. Y el Señor en esta noche pueda bendecir tu camino, tu vida. Y recuerda esto, aunque tu principio sea pequeño, tu posterior estado será muy grande, dice el Señor. Emprendedor, emprenda. No tenga miedo, póngase en las manos del Señor, sea fiel, como decía nuestro hermano, que Dios va a estar bendiciendo su vida, añadiendo crecimiento, añadiendo avance. Será pequeño tu principio, quizás tendrás obstáculos, como decía el hermano, pero hay que seguir avanzando, creyendo en Dios, tomándose de la mano, porque Él ha dicho, tu principio será pequeño, pero tu posterior estado será grande. Dios los bendiga. Día viernes estaremos nuevamente a las 20 horas en el programa El Pastor Responde. Dios los bendiga, paz del Señor, hermano Nico, un placer, un privilegio. Dios me lo bendiga, Dios bendiga su caminar, sus emprendimientos, su familia. Paz del Señor, hasta una próxima oportunidad. Dios los bendiga.